Estamos en el culto de la tarde ahora y vamos a orar primero. Padre, le pedimos que esté bendiciendo el culto ahora, de este culto de la tarde, y que nos esté dando entendimiento a nuestras mentes, que podamos entender lo que vamos a ver sobre otro atributo de usted, y que podamos ver cómo es usted y de esa forma poder conocerlo. Y vemos que hoy muchas veces las iglesias están como están porque no se han preocupado de conocerlo a usted y estudiar las escrituras, y por eso se presenta otro Dios que no es el de las escrituras. Ayúdenos a conocerlo a usted, porque si usted no se revela en nuestras vidas por medio de las escrituras, nunca podemos hacerlo. Deme el entendimiento para exponer este tema, y necesito de usted hoy más que nunca, pues es un tema medio complicado, como todos los que vemos en la tarde, ¿no? Así que cuento con su ayuda y su Santo Espíritu. Gracias, Padre, que ilumine estas conciencias para poder ponerlas por obra. Amén. Bueno, vamos a ver, como un poco el micrófono. Vamos a ver que otros de los atributos de Dios. Estuvimos viendo todos estos domingos los decretos de Dios, la omnisciencia de Dios, la supremacía de Dios, la soberanía de Dios, y hoy nos tocaría tocar la inmutabilidad de Dios, ¿no? ¿Qué es esto, o sea, de la inmutabilidad de Dios, no? Algunos lo entienden, otros lo aceptan, otros no lo aceptan, y aquellos que los aceptan por ahí lo cambian, pero vamos a tratar de guiarnos siempre por las escrituras, ¿no? ¿Qué es esto de la inmutabilidad? Yo, voy a dar un ejemplo, otras personas, cuando suceden ciertas cosas en nuestras vidas, algunos cambios, se muere un familiar, o quizá no prosperamos a veces económicamente, o nos tratan mal, por ahí nos gritan, somos variables de acuerdo a las situaciones que se pongan en nuestras vidas. La persona cambia, o sea, varía de acuerdo a circunstancias en nuestras vidas. Crea nuestro estado anímico. Si alguien me dice algo, por ahí me pega un golpe que tiene una reacción. ¿Por qué? Porque yo varío. O sea, cambia una persona. Pero estamos viendo que vamos a ver que Dios no, que Dios es inmutable ante circunstancias. O sea, siempre hablando que se entienda de sus atributos divinos. No estoy hablando, o sea, como vamos a ver más adelante, que dice, Dios se contradice cuando Dios dice que se arrepiente. No, vamos a ver que ahí cambia porque es su trato con la relación con los hombres. No está hablando ahí de sus atributos, que él puede cambiar sus atributos, pues sus atributos son eternos, sino que él cambia, o sea, su reacción ante las circunstancias cuando el hombre peca contra él, ¿no? Entonces él cambia su trato, pero no es que se ha llevado a malinterpretar ese texto, ¿no? O esos 2 o 3 textos. Antes quería, si vos me ayudás, Carito, o sea, hay un par de textos, esos que están ahí, pero yo creo que quería que ves Hebreos 13:8, que no está marcado, por favor, no está marcado. Hebreos 13:8 está, me parece que Tito, o por ahí, lo que 13:8, si me ayudás a buscarlo. Leo. Sí. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahí está, dicen la escritura que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Es el mismo. Quería aclarar algo y ya empezamos con el... Porque no iba a leer este texto, pero, o sea, decidí ponerlo, o sea, ya siempre sobre el camino, ¿no? Es así. Quería aclarar esto para después si me meto en el texto, perdón, el tema de que me concierne al día de hoy. Pero hoy, mucha gente dice, bueno, Jesucristo es el mismo, y ¿qué hacen? Dicen, bueno, entonces las promesas del Antiguo Testamento, como el diezmo y ciertas bendiciones, riquezas materiales, son para nosotros, porque acá en el Nuevo Testamento dice que Jesucristo es el mismo, ¿no? Lamentablemente, no hay muchos predicadores, muchos pastores que se dediquen, ¿no? ¿Qué se llama el parlante? ¿Sí? ¿Se escucha? No sé, creo que se dedica mucho a predicar el libro de Hebreos, ¿no? Entonces pues es un libro un poco difícil, o medio aburrido, que lo vamos a dejar de lado. Dios mediante, ya me estoy preparando para estudiar el libro de Romanos, dentro de un mes, cuando terminemos el culto exegético en la mañana y empezaremos con Romanos. Otro libro también que queda siempre es el de Hebreo. Y lamentablemente leen este texto, ¿no? De Hebreos 13:8 y dicen, bueno, las promesas, pero no se empiezan a fijar que ahí el libro de Hebreos, ¿no? Siempre toca la superioridad de Cristo entre todos. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior al sacerdocio, y vemos que Cristo es superior a todo, ¿no?
Y lo que está con este texto que algunos le dicen, no está hablando de que dice, bueno, Cristo, ven que Cristo es el mismo, entonces los que están en el Antiguo Testamento es para nosotros, o sea, las promesas esas. Pero si ustedes leen bien concienzudamente ese texto, está hablando de Cristo mismo, no dice las promesas del Antiguo Testamento, sí, no, dice que Cristo. Porque mucha gente saca ese texto, aunque uno crea, o Carlos, o sea, mi esposa le digo, sacan para decirte, mira, las promesas, Cristo es el mismo, de ayer y de hoy, así que si está escrito en la Biblia, ahora esto es para, y ya te quieren con eso, y vas a decir, no, está hablando, discúlpeme, de Cristo. Cristo es el mismo, no que esas promesas eran para el antiguo rey, sino, como decíamos, hablamos, si no matamos becerros y seguimos haciendo lo que estaba antes. Nada más eso quería aclarar antes de seguir, ya que me concernía, o sea, justo entrar en la materialidad de Dios y bueno, hice un poco de apología de la fe, no me gusta hacerla muchas veces, pero sí me concierne, o sea, enseñar todo el consejo de Dios, justo por ahí andan dando vueltas sobre la prosperidad, que incluso yo salí de esas iglesias, ¿no? Dios me sacó de esas iglesias, gracias a Dios, y hoy estamos predicando así para toda la que quiera oír, ¿no? Ahora sí vamos entonces a lo que nos concierne, o sea, vamos a dedicarnos más a que es a hablar de nuestro Padre, ¿no? Que nuestro Padre Celestial, como hoy estábamos hablando, que dicen que hoy consideran que es el Día del Padre, ¿no? Y como le decía a mi esposa, yo no tengo padre, mi padre me abandonó a los 4 años, pero yo considero que este día que es el Día del Padre es mi Padre Celestial, dice, no me acuerdo si Salmo 27:10, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, por cierto, Jehová te rescatará, y esa promesa se cumplió en mí, ¿no? O sea, mi Padre Celestial no me rescató, se me sacó, y aunque tu padre y tu madre, o sea, ellos te dejen, te aborrezcan y no te quieran por causa de Cristo, yo creo que es el mejor día hoy es para él, ¿no? O sea, incluso el día que dedican hoy dice, hoy el día del Padre, sí, pero hoy es el día del Señor también. Hoy es el día que le debemos dedicar a Dios, a nuestro Padre Celestial, ¿no? Y es que Él nos esté bendiciendo, incluso diciendo que Él nos hace su regalo y Él nos está dando este regalo, en vez de recibir Él, o sea, Él nos está dando, siempre nos da, es un Padre amoroso, ¿no? Y que podamos aprender hoy que cómo Él no cambia, ¿no? Así que Él nos ayude de allá arriba. O sea, dice así. Entonces vamos a ver, voy a leer Santiago 1:17, que dice así: el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hay la palabra variación, o sea, quiere decir en el griego es trope, es T-R-O-P, así, trope, trope. Esto está relacionado con una palabra también griega que es trepo. Es parecida, ¿no? Trepo, T-R-E-P-O. No es trope, pero está relacionado con algo que dice trepo, ¿no? Un verbo, o sea, creo que dice, que ese verbo dice que es trepo, que quiere decir girar. Sería algo así, o sea, algo así. Algo así, para que vean, como un trompo, algo así, girar. O sea, cambiar, ¿no? O sea, cuando cambio, o sea, yo hago así y ya cambio. O sea, algo de relacionar que puede cambiar ante una situación. Dios no es así, dice, fíjese que es el Padre de la luz en el cual no hay mudanza. Ve, mudanza es un cambio. Cuando yo me mudo, yo ya me mudé varias veces en mi vida. Yo era de Buenos Aires, ahora vine acá a Mar del Plata, o sea, estoy acá viviendo, ya me radiqué, pero es mudanza, yo sé lo que es mudanza, es cuando uno cambia, cuando uno se cambia de ropa, se varía, ¿no? Eso no es fácil, no tengo que perder mucho tiempo en explicar esto, ¿no? Y sombra de variación, pero eso es de variación, o sea que él gira, cambia, no quiere decir, dice, en Dios no existe eso. Vamos a ver, hasta ahora viene todo fácil. El problema va a venir cuando hay un par de textos que parece que como que contradicen esto que estamos tratando de explicar. ¿Por qué vamos a ver que Dios no cambia? O sea, ¿qué es? O sea, ¿por qué? Porque debemos acordarnos que Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Dios es el alfa y el omega. Muy bien. No tiene un principio ni fin. ¿Qué es lo que hace cambiar en las personas o en algo? Usted viene una flor, tiene un principio y un fin. La persona nace, o sea, es un bebé, un embrión, nace, crece, toma lechita, come, bueno, todo, va a la escuela, joven, se divierte, tiene su etapa así de que se ríen y están todo el tiempo como alegres, llega un momento que madura su mente, se casan, algunos siguen siendo igual, algunos que se casan, pero otros maduran, siguen manteniendo su... Y bueno, llega un momento que son viejitos, como Eclesiastés, se empieza a achacar y se pone viejo, ¿no? ¿No?
Sí. Pero vemos que el hombre cambia, las circunstancias cambian, todo va variando, pero Dios no. ¿Por qué? Porque Dios no tiene principio ni fin. Dios no está sujeto al tiempo. Dios, como es eterno, cambia. Cuando Dios se encarna, o sea, Dios mismo se encarna y viene acá, Dios, o sea, el Padre le prepara cuerpo a Cristo, pero vemos que Él es sujeto, o sea, entra en este tiempo, en el tiempo, o sea, porque en Él no hay tiempo, no sucede el tiempo como acá, pero con Él viene, se encarna acá, entra en el tiempo nuestro, vemos que sí, Él crecía, vemos que después trabajó, y después vemos que llegó hasta una edad de 33 años, ¿no? Se sujetó a este tiempo, no me acuerdo bien el tiempo, me parece que es el tiempo crono que se le dice a nuestro. No quiero entrar en esas cosas, teología, ¿no? El tiempo curios de Dios, porque no lo veo, por lo menos yo acá en la Biblia, pero sería algo así. Nosotros tenemos tiempo y Dios es eterno, y bueno, pero por eso es que Dios no cambia, porque como Dios es eterno, y nosotros sí, somos finitos, entonces es por eso que quería explicar que Dios, por eso que no tiene sombra de acción, que no cambia. Fíjese en Malaquías 3:6, en una parte dice, yo Jehová no me cambio, dice, ¿no? Dios Jehová no cambia. Él mismo aclara de sus palabras que no cambia. En Éxodo 3, versículo 14, es un texto muy conocido, donde él por primera vez dice, yo soy el que soy. ¿Se acuerda cuando tiene que mandar me parece que es a Moisés, y le dice, ¿cómo sabrán? Entonces le dice el nombre de él, dice, yo soy el que soy. ¿Ustedes se acuerdan? ¿No te acordás? ¿No? Sí, cuando le dice bueno, vamos a ver que este verbo que dice cuando dice yo soy el que soy, o sea, ahí, acuérdense, en el Antiguo Testamento están en el hebreo, ¿no? Ahí la palabrita, o sea, la palabra es Ayak. Ayak es H-A-Y-A-H, o sea, Ayak. ¿Qué esto quiere decir? Significa ser o existir. Ser o existir. Ahí no está hablando solamente de la naturaleza eterna, o sea, de Dios, ¿no? O sea, que Él existe, ¿no? También se está hablando, o sea, de su naturaleza eterna, ¿no? Está hablando de su naturaleza eterna y autoexistente, de que Él mismo existe, no necesita nada para vivir Él mismo, ¿no? Él mismo existe. Pero también está hablando, o sea, está denotando de su inmutabilidad, que no dice yo soy el que soy, siempre soy el mismo, yo soy el que soy, él es Jehová. Entonces, sigue siendo el mismo, yo soy el que soy, no es que va a variar, sino sigue siendo siempre el mismo. Vamos a ver otra cosa que ahora vamos a entrar un poco en sus atributos. Sus atributos, o sea, los que estamos estudiando ahora todos los domingos a la tarde, que tenemos los atributos. Todos esos atributos, Dios es amor, Dios es ira, que venimos viendo, Dios es soberano, todos esos atributos, lo que venimos viendo ahora. Que estos atributos son eternos, tampoco cambian. Fíjese, ya le habrá un par de textos, ahí en Salmos 119, 89, a ver si dice, hablando sobre su palabra, dice, yo tengo anotado un pedacito nomás, dice, permanece para siempre en los cielos. Está hablando de su palabra. En Jeremías 31, yo tengo un pedacito nomás para ver. Después te digo donde tengo todos los textos enteros para que leas. Está hablando de su amor eterno ahí. Y bueno, tenemos muchos textos para nombrar. Usted mismo lo puede buscar cuando dice su misericordia es eterna, su amor es eterno. Vemos que sus atributos siempre son eternos. Esto es importante lo que voy a decir porque dentro de un rato vamos a ver que parece como que se contradicen en algunas partes, pero no, quiero que queden claro bien esto que voy a decir, que sus atributos son eternos. Aquellos atributos como es Él, o sea, que forma su característica, su persona, por decirlo, ¿no? Su persona, su amor, su misericordia, su bondad, su santidad, su ira, su justicia, todo eso vemos que no cambia. Entonces, es importante que podamos entender esto para entender lo que vamos a explicar en un rato. Entonces vamos a ver un par de textos en Génesis 6:6, si querés buscarlo, si no yo lo leo un poco.
Génesis 6:6. ¿Solo el 6? Sí, Génesis 6:6 nada más. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahí está. Cuando leemos eso, decimos, ¿cómo? Al final Dios cambia o no cambia, porque dice que Dios se arrepintió en su corazón. Pero si Dios cambia, y estamos viendo que no hay sombra de variación, parece como que Dios cambiara, ¿no? O sea, parece como que Dios estuviera variando, o sea, algo sucede en él. Pero vemos que no es así, que no está hablando, o sea, de eso. Para poder entender esto, que este texto y otros textos que vamos a leer dentro de un rato, han traído, no sé si, o sea, como mucha gente dice, se contradice la Biblia, viste que algo había. Y no está hablando de eso, o sea, en esos textos. Tenemos otros textos más para nombrarse dentro de un rato, pero vamos a, lo que quiero aclarar es hablar un poco sobre esto. Y no está hablando, o sea, de acá sobre de sus atributos eternos. Es importante, voy a tratar de hablar un poco despacio para que lo puedan entender. Está hablando del trato, vamos a ver en un rato, del trato hacia los hombres, cómo el hombre responde, o sea, ante eso, cómo se comporta el hombre, pero en sí no está hablando de sus atributos, porque la escritura no se puede contradecir, Dios cambió. No, varía, vamos a ver de acuerdo al hombre, cuando el hombre peca, Dios, por decir, esa ira que tenía sobre el hombre, se transforma, por decir, o sea, por hablar, misericordia, ante el arrepentimiento del hombre. Ahora lo vamos a ver con un par de textos. No es que Dios cambia, Dios sigue siendo ira, Dios sigue siendo su justicia, pero a la misma vez es amor, no puede cambiar, solo que cambia su relación. A ver si lo puedo explicar para un poco más sencillo, sería así, cuando usted si tiene un hijo, pues yo no tengo hijo, tiene un hijo y uno le dice una cosa y ese hijo responde bien, antes me digo, mira, papá te dice esto, aquello, y papito te va a disciplinar si no lo haces. ¿Entendiste? Sí, bueno. Y él sigue siendo lo mismo, yo sigo siendo el mismo. Sigo sosteniendo mi palabra, que si no haces esto, papito te va a castigar, te va a disciplinar. Pero mis atributos no cambian, yo sigo siendo que mi palabra va a permanecer por siempre por lo que te dije. Pero ante tu respuesta de lo que yo te dije, si vos, o sea, tu responsabilidad, o sea, o la responsabilidad por decir del hombre, o sea, no cambia ante lo que Dios dice, sus consejos, Dios no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar, o sea, el trato se va a arrepentir de cómo te estuvo tratando hasta ahora y te va a cambiar por otra cosa. ¿Entonces se entiende? Yo sigo siendo el mismo. O sea, Dios no es que se arrepiente y dice, bueno, me arrepiento y ahora cambio todo. No, con ese se arrepintió de creer al hombre se está hablando. A ver, para entender esto, como es así, en las escrituras, no sé si usa esta palabra, disculpen si me equivoco, usan como un lenguaje figurado. Dios dice, Dios tenía mano, o Dios no se duerme, el que duerme en Salvidades de Israel, una parte así, no me acuerdo, dice, o no me acuerdo, nombra como que tiene oreja, o Dios madrugando, no pasa en Salmo, yo tengo el Salmo 78, 65, hay otros textos más, ¿no? No es que Dios tenga mano y que Dios duerma y que Dios por ahí venga cabalgando una nube, sí, como dicen los salmos, ¿no? Muchas cosas así, o que su ojo anda dando vueltas por todos lados recorriendo, usa un lenguaje para que nosotros, pues dice, Dios se inclinó de su trono así para poner, no es que Dios hace eso, es un lenguaje para que nuestras mentes infinitas, como somos chiquitos, como somos así chicos, podamos entender lo que nos está hablando. Entonces usa un lenguaje para que podamos entender nosotros, pero no es que Dios tiene que inclinarse de su trono y sus faldas cubren todo y sus pies pisan la tierra y sus estragos están acá y él está sentado allá. Entonces nos imaginamos, decimos nosotros, no, porque Él es eterno y infinito y cubre todo. Estoy usando para que podamos entender la grandeza de Dios como es Dios en sí, pero no es que, no sé, por eso digo si la palabra sea un lenguaje figurado, porque podamos entender. Por eso cuando decimos que Dios se arrepintió, no está usando que Dios se arrepiente en el sentido, está usando para que nosotros podamos entender. ¿Se puede entender? Hay un texto en número 23, 19 que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Están esos textos. Si vos querés, vamos a empezar a leer un par de textos que yo te he anotado, Caro, ahí, que es en 1 Samuel 15, 29, que están ahí.
Me parece que está 1 Samuel 15:29, no sé si la anoté 1 Samuel 15:29, si no buscarlo. 1 Samuel 15:29. Yo mientras sigo hablando. ¿Cómo decirlo? Dios, 1 Samuel 15, versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentiría, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Sí, yo que estoy leyendo todo. El otro es, me parece que te marqué Éxodo 32, del 9 al 14. Si no, lees hasta el Éxodo 32, 9, hasta cuando encuentras una palabra que dice que se arrepiente. Ahí, Éxodo 32, del 9 al 14. Éxodo 32, del 9 al 14. Sí, por favor, si no... Bueno. Bueno, Éxodo 32, 9 al 14. Es así. Y dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra de tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo, y acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel y tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. Vemos en este texto y en otros textos más que ahora voy a nombrar, que acá por lo menos, o sea que vamos a ver que, voy a hacer un repasito, que su inmutabilidad, o sea que no cambia, esto él en sus consejos, lo que él ha dicho, él sigue siendo el mismo. O sea, Dios es juicio y va a tener un juicio, pero dice que esta gente era así, dura servir, porque una vez le dicen: mira, Dios va a traer esto, y el pueblo de ellos pasa que se volvía siempre a la idolatría. O sea, él les hablaba una vez más y siempre iba con su siervo, y ellos volvían a la idolatría, siempre no. Y él siempre una vez más usaba a Moisés y iba y hablaba, ¿no? Y en este momento Dios le dice que se corra a un costado a Moisés y que lo iba a raer de la faz de la tierra, ¿no? ¿Qué pasó? Este siervo, o sea, nuestro, por decir, ¿no? Sí, porque es hermano, nos vamos a encontrar con Moisés en el cielo, intercede y ora. Y Dios escucha esa oración y dice que se arrepiente de lo que había hecho, ¿no? Pero que no está hablando de sus atributos. Dios iba a traer... ¿Cómo es? A veces lo podemos entendiendo de a poco. Yo voy introduciendo más conceptos sobre esto, más luz sobre esto. Dios, lo que causa esto son sus atributos. Acá su santidad es ofendida por la idolatría. O sea, la ley, o sea, él mandó el primer mandamiento: no tendrás ídolos aparte. Y este pueblo volvía. Entonces, ¿qué pasa? Dios dice: los voy a destruir. Pero ¿qué pasa? El siervo ora ante Dios y Dios se arrepiente, pero no está hablando de la inmutabilidad de Dios como Dios mismo. Dios sigue siendo el mismo, solo que del acto que iba a hacer. O sea, ¿por qué? Porque esta gente no se volvía. No sé, ¿querés que lea Jonás 3:10? No. Porque si no tengo que llevarle personas. ¿Querés leer algo? Jonás 3:10. El 10. Porque entonces, ¿qué es? O sea, vemos que Dios cambia de opinión o no cambia de opinión. Vamos a intentar.
Entonces, Jonás 3, si podés leer del 4 al 10, Jonás 3, si no, dame que yo leo, Jonás 3, del 4 al... sí, por eso me la quería. Jonás, vamos a encontrar, si me permite un momento porque no lo tenía en una a ver, ahora en un momento que se me lo encuentre. Son las 8:40, no, perdón, ay, me estaba diciendo por eso. Jonás 3:10, ¿no? Sí. Importante que pueda encontrar Jonás. Jonás se fue en el barco, Jonás. Jonás, a ver si la puedo encontrar. Los profetas chiquitos son difíciles de encontrarlos. Sí, ya llegué acá donde están los profetas chicos. Cuando se me fue en el barco, Jonás. Jonás, así está. Jonás dice 4, 3:10, del 4 al 10, 3. 4. Jonás del 3, versículo del 4, perdón, del 4 al versículo 10, así. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: he aquí, a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de sicilio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de sicilio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey a sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y comiéndose cada uno en su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron en su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué vemos acá? No es que Dios cuando dice que se arrepiente, que Él cambia, porque Él es inmutable. Lo que Él dicho, o sea, no va. Sus consejos son eternos y van a permanecer. Él dijo que va a juzgar el pecado, sea el pecado que sea. Lo que pasó, o sea, que cambia hacia la relación, o sea, que cambia la relación, o sea, con el hombre. Cuando Dios dice una cosa, Dios dice A y el hombre no responde, entonces Dios va a aplicar, o sea, otra cosa, ¿no? O sea, Dios dice una cosa, pero el hombre como que sigue endurecido su servicio y no se vuelve de su mal camino. Entonces Dios cambia el trato hacia el hombre, pero no es que él cambia, Él no está hablando de eso. Cuando dice, por eso malinterpretan estos textos diciendo: Dios cambia. Entonces no, él sigue siendo el mismo, es eterno, solo que el trato, la relación entre el hombre es amor, pero también es justicia. Entonces sus atributos siguen siendo los mismos. No cambia su carácter, por decirlo, ¿no? Entonces cambia su relación hacia nosotros. Eso es lo que queríamos aclarar. Entonces la relación que Dios tiene ante nosotros, o sea, su relación va a depender también mucho de cómo nosotros tengamos una comunión, una coinonía con Él. Si nosotros nos alejamos de Él, y de seguro que si somos sus hijos Dios nos va a corregir. ¿Por qué? Porque depende de eso, pero no habla solamente de eso, de que Él está cambiando, ¿no? Voy a leer un par de textos, porque son largos. Sí, bueno, no. Tiene 3 o 4 versículos, ¿querés leer? Voy a leer primero, los puse acá, pero como tiene 3 o 4 versículos, ¿viste? Por ahí no querés leer. Vamos a leer en Jeremías 18.
del versículo 7 al 10. Dice así, Jeremías 18 del 7 al 10. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Veo lo que en las dos partes que se dice. En una dice que si esas personas se volvieren, o sea, es así. Dios le dijo que si obedecían lo que él decía, Dios le iba a hacer bien. Pero si no hacían lo que tengan, Dios se iba a arrepentir, o sea, iba a cambiar. O sea, lo que le dijo que le iba a decir. ¿No? Como hablamos de ejemplo del chico, o de no sé, de un patrón hacia alguien, o de algo, ¿no? Le había puesto ciertas, por decir, le había sujetado a ciertas condiciones, ¿no? O sea, acuérdense que también tenía un pacto de obra. Si hicieras esto, te irá bien. Si hicieras mal, esto te irá mal. Pero no es que Dios cambia, Dios seguía siendo el mismo. Solo que dependía, o sea, cómo el hombre responde ante los decretos divinos. Ahí entra por decir, ¿no? Porque no aparece bíblicamente en las escrituras, pero sería como, por decir una palabra teológica que se usa, de la responsabilidad del hombre, ¿no? Ante los decretos divinos de Dios. Pero Dios no cambia. Es que Dios dice, me arrepentiré, por decir, vamos a otro profeta. Ahora vamos a ir para explicar un poco más también, para enriquecer un poco más sobre lo que estaba diciendo. No sé qué es en Jeremías. No, es en Ezequiel también 18, Ezequiel 18, del 21 al 24. Del 21 al 24, es así. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, de su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiese maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él, de ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Una vez más, no depende de lo que vos hiciste ayer, lo que hiciste hoy, sino de tu comunión. Fíjese que le estoy diciendo, si el impío se volviere, poner decir, yo soy cristiano, sí, bueno, está bien, pero ahí entra lo que, vamos a decir, lo que le llaman la doctrina de los santos, ¿no? No me acuerdo si es el quinto. Le dicen, para aquellos que le gusta esa terminología, ¿no? Yo las nombro, no es que por ahí no crea, pero no las uso siempre. Porque no me gusta que me cierren dentro de un por decir un círculo, un concepto calvinista a mí. Pero no es que digo, no soy, no, yo creo en las doctrinas de la gracia, sí, que presentó, o sea, Calvino, Lutero, somos reformadores, sí. Pero por ahí no uso ciertas cosas para que, sé que son bíblicas, son hermanos que presentaron, pero por ahí no las nombro, ¿no? Que uno es que está en lo que dice el quinto punto calvinista, ¿no? La perseverancia de los santos. Ahí fíjese que en esta parte, ¿por qué lo nombré y dije todo esto? Porque fíjese que ahí, que no había leído de aquí, Jeremías 18, 7 al 10, fíjese como está diciendo Ezequiel, ¿no? Ezequiel 18, 21 al 24. Fíjese que dice que si el impío se volviere, Dios, y se volviere, y se arrepintiere, Dios, no le iba a hacer el mal. Pero fíjese que en el otro, en el que le decía, cerca del 24, dice que pero aquel que hizo justicia, o sea, aquel que está haciendo justicia, no permaneciere, no le hubiera servido nada lo que fue hasta ayer. ¿Por qué? Porque él, por decir, en estos tiempos, nosotros apostata. No, yo fui a aceptar a Cristo hace cuánto, y soy cristiano hace 15 años, hace 10 años, pero tu vida cristiana, ¿cómo la estás viviendo? Las rameras y
y los predicadores y todo eso van primero a vos. Ellos se arrepintieron hoy quizá. Y capaz que Cristo viene y se lo lleva. Y vos vas 15 años, 10 años, 5 años, 2 años y has perseverado. No, pero yo me reúno, escucho prédica, hago esto. No, esas obras no sirven. Dice que Dios no cambia, Dios no varía, y Dios va a tener un juicio. Dios va a condenar todo. Dios dice que cerró todo bajo pecado y Dios sigue siendo el mismo. Ya por eso dice, no hay sombra de variación. Fíjese, en Isaías, me parece que hay un texto más como para cerrar. En Isaías tenía un texto, no me acuerdo si lo tengo por acá. Sí, Isaías 14:24. 14:24. Dice así: Jehová de los ejércitos juró, diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Un texto más para explicar esto. En Isaías también 49, 9 al 10. Isaías 49, de 9 al 10. Es así: he acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncie lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no se ha hecho, y digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Todo lo que él ha dicho va a permanecer, él no va a variar, él no va a cambiar. Se dijo que va a haber un juicio, después de la muerte hay un juicio, y va a traer, y va a juzgar, y no importa si decís que sos judío, que sos cristiano, que te congregás donde, que sos bautista, que sos presbiteriano, que sos luterano, que sos pentecostal, de lo que sea. Si no estás caminando como Dios manda, Dios te va a juzgar. Por más que diga, yo me juntaba con los cristianos, yo hacía esto, no importa. Dios conoce y Dios va a traer a luz todo pecado oculto que ha traído. Dios conoce el corazón de cada uno. En Romanos 2 dice que en ese momento va a traer todo obra oculto. Cuando nosotros estábamos solos, ¿qué hacíamos? ¿Qué pensábamos? Podés engañarme a mí o a cualquiera, pero dice que a Dios nadie, no te engañes, a Dios nadie puede burlar. En ese momento Dios decía, ay, Dios me va a entender. No, Dios no te va a entender nada. Dios no se basa por sentimiento. Dios encerró todo bajo pecado, Romanos 3:19, y te va a juzgar de acuerdo a su santa ley. Y si el pueblo de Israel que idolatró quedaron tendidos en el desierto, muchos fueron tragados, hay ángeles que fueron encarcelados, Cristo fue crucificado en la cruz y padeció y murió por los pecados, y la ira de Dios cayó sobre él, que nos correspondía a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para decir? Dios va a entender? Dios no va a entender nada. No, Dios no se basa bajo eso. El juez cuando te va a condenar dice, Dios, comprenda que mi mujer esto, líbreme. El juez cuando te condena acá en la tierra, te condena de acuerdo, bueno, aquellos jueces buenos, ¿no? Te condena de acuerdo a lo que dice la ley. Pero Dios es un Dios justo y santo y va a condenar todo. O sea, todo bajo la ley. Y es así, ¿no? Entonces, espero que se haya entendido. Esto es lo que quisimos explicar, que Dios no cambia, el hombre sí puede cambiar, por eso no confíes en el hombre cambia, ¿no? El hombre de acuerdo a ciertas situaciones, hoy puede ser uno pastor y mañana lo ves con un testigo, o mañana lo ves a un grande predicador, y después hoy lo escuchás hablar blasfemia por canal, por el YouTube, y lo ves predicar cualquier cosa, y antes era un gran predicador, y no te bases en el hombre, siempre en las escrituras lo que dice las escrituras de Dios, debemos conocerlo a él, y en eso saber que Dios prometió tal cosa, Dios la va a cumplir. Si Dios prometió que en Cristo Jesús estás seguro y que ninguna condenación hay para ti, confía en la palabra de Dios, Cristo va a venir pronto, confía en que Cristo va a venir, aunque se tarde, por seguro su palabra se va a cumplir. Y que se burlen lo que te digan, loco Biblia, lo que quiera, te hayas quedado solo, como me quedé yo solo, como mi Señor se quedó solo, no importa. Su palabra se va a cumplir y un día va a venir, los cielos se van a correr, dice, y Dios va a aparecer al sonar de trompeta y vengo a buscar a los míos, así. Y en ese momento dijo Juan, dice, no te avergüences, que no te encuentres avergonzándote, ¿no? Sino obrando, ¿no? Siguiendo. Y es por eso que a veces estamos acá, yo a veces me aferro de una palabra que dijo, ¿no? Que él dice que, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y yo me aferro siempre a esa palabra, digo, acá no hay nadie. ¿Quién está haciendo? Mi señora está escuchando ahí, editando los videos, pero por ahí que no se quiere predicar, nadie quiere, no sé, no sé, está llena de iglesias
de ruidos y esto de predicar la palabra, el consejo de Dios, es aburrido. Vamos a poner música y vamos a hacer unos buenos ruidos, vamos a aplicar un poco de pragmatismo religioso trayendo gente, y vamos a tener un libro de liderazgo, y vamos a poner a las mujeres al púlpito a predicar, y como yo salí de la iglesia que se enseñaba como un taekwondo cómo patear a Satanás. Y aunque no lo crea, yo salí de iglesia que decía, ¡ya, patealo! Yo salí de esas iglesias, megas iglesias así enormes, y como la que me contaba mi señora que decía, si lo dijo el pastor, hay que hacer esto. Y yo digo, ¿cómo? ¿Se dijo el pastor? ¿Y la palabra? ¿Qué dice la escritura? No, lo dijo el pastor, palabra santa. No, Dios es inmutable, su palabra la que cuenta. No importa la que yo me equivoqué, o me decía, te equivocaste, bueno, la palabra de Dios, permanece para siempre, digo, amén. ¿No? Bueno, espero que les haya servido esto, los que subimos los videos para aquellos que quieren edificarse y siempre confían en la palabra de Dios, lo que dice ahí, que Dios ha perdonado tus pecados, y trata siempre de leer su escritura, que esto puede venir en cualquier momento. Amén, decimos esta iglesia de Mar del Plata.